That means today is the deadliest day of the pandemic that the country has seen. Melbourne is officially closed for businesses. What's the deal with WA's hard border? Police have arrested two men ahead of a planned protest in Melbourne. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estén viendo, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Ladinos, es la primera vez que ven uno de mis videos. Y nosotros en el viaje en estos momentos estamos aquí, en un pueblito chiquitico, casi no en el centro de Australia, pero en el centro del estado donde vivimos, que se llama Western Australia. Estamos acá parados porque estamos solucionando un tema del carro y voy a aprovechar para hacerles un video sobre un tema que me preguntan mucho y es el COVID. Entonces hoy les voy a contar por qué estamos viajando y cómo está la situación en Australia, cómo Australia controló de alguna manera el COVID, cómo en algunas partes de Australia no está controlado y todo lo relativo al COVID en Australia. Entonces empecemos. Pero me dio calor. Pero primero les quiero hablar dos generalidades para poderles explicar el tema del COVID en Australia, y hay que explicar que Australia es gigante, pero gigante es un país gigante. Es tan grande que si lo comparamos con Chile se vería así, si lo comparamos con Colombia se vería así, por ejemplo México, por ejemplo Argentina. Y es un país tan grande que aquí en estos momentos está haciendo 30 grados, pero aquí en estos momentos está cayendo nieve el día de hoy. Entonces, por eso es un país gigantesco, que hay que aclarar que aunque es muy grande, no vive muchísima gente. Entonces eso ayudó también a que se controlara mucho la situación. Acá en Australia viven alrededor de 25 millones de personas, lo cual para un terreno tan gigante significa que en verdad las personas no muchas veces viven tan aglomeradas, ayuda a que se controle la cosa. Segundo tema que les quiero explicar antes de hablar del COVID es que Australia tiene diferentes estados, o bueno, territorios. Tiene 4 estados, 2 territorios. ¿Eso qué implica? Eso implica que cada estado de Australia tiene una, ¿cómo decirlo? Como una autoridad de controlar qué va a pasar en su estado, cómo va a pasar, siguiendo lineamientos nacionales, pero cada estado tiene muchísima independencia. Entonces, ¿eso qué hace? Que así en un estado, por ejemplo, ya abrieron restaurantes, en otro no han abierto porque la persona encargada, que se llama el premier, considera que no es oportuno abrirlos aún. Explicar esas 2 o 3 cosas, que es el tamaño, la independencia de cada estado en tomar sus decisiones y la población que tiene Australia, hablemos sobre cómo Australia controla el COVID. Primero, hay que decir que apenas empezó todo, apenas en todo el mundo se estaba generando, fue madre, que esta vaina está muy grave, que tantos muertos, que los casos empezaron a subir en todos lados. En marzo, a finales de marzo, Australia decidió cerrar fronteras internacionales. Canberra, the Prime Minister announced the effective closure of our borders to foreigners. Las únicas personas autorizadas para entrar al país fueron australianos, personas que contaran con residencia y familiares directos de estas 2 personas, o bueno, trabajadores esenciales que lograran demostrar que el país los necesitaba y todo este cuento. Eso que hizo que muchísimas personas pues no pudieran entrar, lo cual ayudó mucho a controlarlo. Segundo, los que entraban tenían que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días en hoteles. Inicialmente fue en la casa, nosotros llegamos a tiempo antes de que se convirtiera en obligatoria en hoteles, entonces nosotros la pasamos en la casa. Hago acá un paréntesis gigante, quienes saben un poquito la historia, nosotros estábamos en Colombia visitando a mi familia cuando se desarrolló todo esto, tuvimos que comprar un tiquete de la noche a la mañana, cancelar todo nuestro viaje a Colombia y lograr regresar al país antes de que Colombia cerrara los aeropuertos. Entonces, nosotros llegamos y no tuvimos que pasar cuarentena en un hotel, la pasamos aislados en una casa sin salir por 14 días. Pero la semana siguiente nosotros haber llegado, ya Australia puso un poquito la cosa más estricta porque resulta que la gente no estaba respetando la cuarentena en la casa. Entonces Australia empezó a poner cuarentena obligatoria en el hotel. Lo recogían a uno del hotel, lo recogían a uno del aeropuerto, apenas uno llegaba, lo llevaban a un hotel. Todo esto pagado por el Estado, y por 14 días no podía la persona salir. Una tercera medida que se tomó fue que entre estados, como les expliqué los diferentes estados que hay, cada estado decidió cerrar fronteras como lo consideró. Hubo estados que en ese momento no cerraron fronteras porque tenían que mantenerse entrelazados entre ellos y tener comunicación y permitir el acceso entre el uno y el otro, pero otros estados como en el que nosotros vivimos, desde ese momento que empezó a darse todo, cerró fronteras. Y al día de hoy, nuestro estado, Western Australia, sigue con las fronteras cerradas de ingreso, pero no de salida. Bueno, eso ayudó a controlar el tema entre los estados y a que se evitara el contagio comunitario, que se llama acá, que es contagiar de personas no que vengan del extranjero, sino entre la comunidad. Otra razón por la cual en este país ha sido un poquito más fácil controlar la situación
en comparación con nuestros países fue porque el gobierno decidió meterse la mano al bolsillo, empezó a implementar un sistema de ayudas económicas para las personas que quedaran sin empleo, para las compañías que ellas le pudieran seguir trabajando, pagando a los trabajadores incluso cuando ellas no ganaban lo suficiente, y todo esto también un sistema en el ayuda de las rentas, que las personas no podían ser sacadas de sus casas, y pequeñas como implementaciones que se hicieron a nivel económico que ayudaron a que las personas, si perdieron el empleo, pudieran estar en la casa, si no tenían el mismo trabajo de antes, pudieran aún sobrevivir con sus gastos mensuales que tenían. Y así fue. Y esto acá hago un paréntesis gigante. Esto fueron ayudas para las personas residentes australianas, ayudas que muchos estudiantes internacionales querían recibir y ayudas que no siempre llegaron a los estudiantes internacionales. Aclaro que en algunos estados llegó. Yo conozco personas que recibieron ayudas económicas del gobierno por la crisis del COVID siendo estudiantes internacionales. Entonces, como le digo, cada estado maneja la situación muy diferente y a veces esto fue de cuestión de suerte en qué estado le tocó a uno vivirla. Nuestro estado, acá la cosa siempre ha estado, por decirlo, no tan grave, por la sencilla razón de que nosotros tenemos una sola ciudad importante que se llama Perth, que es chiquitita, tenemos este pedazo de tierra tan grande, tenemos solo 2 fronteras terrestres, que es una aquí y una aquí, y lo último, pues que nadie quiere venir acá porque es más que todo puro desierto. Entonces tenemos un estado en el que el premier, que es el encargado en el estado, fue muy estricto y él dijo: yo voy a cerrar las fronteras terrestres y aquí nadie entra a menos que tenga una razón justificada para entrar, que viva acá, que lo demuestre, que tenga su situación laboral acá. Y desde ese día al día de hoy nuestra frontera sigue cerrada y nuestro estado lo llaman como, ¿cómo se diría? Como el estado con la frontera más fuerte, o sí, que no la ha querido abrir el señor. Y al día de hoy él dice que no la abre hasta que no esté calmada la cosa en los otros estados. Entonces por eso acá la economía se reactivó muy rápido, acá nadie entraba, aquí los casos empezaron a bajarse y ya no hubo modo de contagio. La gente que llegaba del extranjero estaba en sus hoteles custodiados muy bien y absolutamente no hubo forma de que se contagiara entre la comunidad. Entonces por eso, desde finales de incluso mayo o junio, acá este estado empezó a decirle a la gente: viaje. Salgan, vayan a todos estos pueblitos porque esta gente vive el turismo y no está llegando turismo internacional, no está llegando turismo del otro lado de Australia. Entonces, como que le dijo a la gente: en verdad, viajen, reactiven la economía porque es la única forma en que muchos pueblos de esos van a poder sobrevivir, o bueno, sus economías. Entonces, bueno, esa es una de las razones por la que nosotros estábamos viajando. El plan de La Habana nosotros ya lo teníamos listo para empezarlo apenas llegáramos de Colombia a finales de marzo o abril. Tuvimos que esperar unos mesecitos para poder empezarlo y apenas nos dieron el aval y fue legal hacerlo, nosotros arrancamos. Entonces por eso es la razón por la que estamos viajando, por eso es la razón en la que acá no hay restricciones en este estado. Ustedes se preguntarán: ¿pero qué está pasando en el otro lado de Australia? Porque yo en las noticias he oído que hay cuarentena, porque yo en las noticias acá en Colombia salió que Melbourne o Victoria, algo así, está en cuarentena y ustedes viajando por allá. Entonces, ahora hablemos qué está pasando en Melbourne. Melbourne, en el mapa de Australia, queda aquí. Y para contarles qué está pasando en Melbourne y toda la situación y cómo pasó el segundo brote, una persona súper querida y súper especial que también ayuda a los estudiantes internacionales que quieran venir para acá contando su experiencia, que se llama Fernando. Él nos va a contar porque él vive allá. Entonces Fernando muy amablemente me colaboró en este video y él nos va a contar desde allá cómo pasó todo el cuento. Entonces pongo a Fernando. Hola Angélica, saludos desde Melbourne. La situación en esta parte de Australia es muy diferente al resto del país. Acá, debido a un rebrote de coronavirus que se presentó aproximadamente hace 2 meses, a finales de junio, la ciudad fue enviada nuevamente a cuarentena. Regresamos bajo las mismas condiciones de la cuarentena que habíamos hecho anteriormente, pero a la 4ª semana de ese proceso el gobierno de Victoria, que es este estado, determinó que la cuarentena no estaba siendo efectiva para lo que estaba pasando con el virus. El virus estaba empezando a crecer, a expandirse muy rápido. Los números de contagio también estaban aumentando, así que el gobierno tomó la determinación de enviar a toda el área metropolitana de Melbourne a una cuarentena mucho más estricta que se conoce como etapa 4, muy similar a lo que aplicó Nueva Zelanda para erradicar el virus.
Entonces, esta cuarentena 4 o etapa 4 lo que busca es restringir aún más el desplazamiento de los habitantes en el área metropolitana para evitar que el virus se siga expandiendo y obviamente desacelerar el índice de contagios. Entonces, ahora mismo solo estamos autorizados para dejar la casa por 4 razones. Estas son para salir a trabajar si no se puede hacer teletrabajo o trabajo desde casa. Y para poder salir, toda persona debe tener esto, que es un permiso emitido por el gobierno de Victoria. Es la única manera de salir y en cualquier momento la policía puede abordarte en la calle para pedirte el documento. La segunda razón es para comprar comida y alimentos y útiles de primera necesidad como elementos de aseo. La tercera es para ir a citas médicas, lo cual es importante. Y la cuarta es para hacer 1 hora diaria de actividad física. Y estas últimas 3 restricciones no pueden ejecutarse más allá de 5 kilómetros del área donde tú vives. Entonces, otra cosa importante es que es obligatorio en el área metropolitana de Melbourne y en todo el estado de Victoria el uso del tapabocas para cualquier actividad que se realice por fuera de la casa. Han endurecido las multas que superan en algunos casos $5,000. Algunas multas llegan hasta los $20,000 para aquellas personas que han sido notificadas como casos positivos y aún así burlan la cuarentena. El hecho de no usar el tapabocas es una multa de $200 y multas por $5,000 por estar en la calle sin usar un permiso de trabajo. Otra cosa importante para culminar es que en esta etapa 4 la ciudad entró en un periodo de toque de queda diario entre 8 de la noche y 5 de la mañana. Nadie puede estar en la calle. Yo he tenido que salir por trabajo con el permiso y sí hay mucha presencia de la policía evidenciando quienes están por motivos de fuerza mayor como trabajar y quienes de verdad están volándose o burlando la cuarentena. Entonces eso es un poco en resumen lo que está pasando en Victoria. Nos quedan 4 semanas más de cuarentena etapa 4 y hacia el 13 de septiembre el gobierno del estado evaluará si es necesario, de acuerdo a lo que esté pasando en ese momento, extender esta cuarentena máxima o flexibilizar un poco las restricciones y empezar ese proceso de volver a reactivar la economía del estado. Entonces, muchas gracias y espero que esta información haya sido de gran utilidad. Gracias, Fernando, por esta explicación tan buena. Ahora, si ustedes se preguntan qué va a pasar con nosotros y pues que en estos momentos esa ciudad está cerrada y cómo va a pasar con el viaje y todo el cuento, bueno, les explico. En estos momentos estamos aquí en Newman y nuestra idea es simplemente seguir subiendo poco a poco. De pronto vamos aquí primero o de pronto seguimos y después vamos aquí y bajamos hasta llegar allá. Nos falta mucho. Mucho es mucho. De aquí a que lleguemos a esa parte de Australia, desde donde estamos a Melbourne, nos puede durar, yo creo que nos puede tomar alrededor de 6 meses si vamos súper despacio. Entonces, por el momento no hay preocupación. De aquí a que lleguemos allá, esperemos que la situación se haya mejorado completamente y esperemos que no haya ningún problema para nosotros cruzando fronteras desde ahora. Y eso es todo lo que les quiero contar sobre el COVID en Australia. Gracias, Fernando, de nuevo por participar en este video. Espero que les haya explicado un poquito la situación, que le hayas aclarado esas dudas de por qué estamos viajando en medio de toda esta crisis. Y bueno, gracias por verme, un abracito y nos vemos en el próximo video de viajes, hablando de cómo va este viaje a Australia. ¡Chao! Segundo tema que les quiero hacer, el mundo habla. Australia lo primero que hizo fue cerrar fronteras. Eso lo hizo las únicas personas un sentido de comunidad muy grande. Esto es mi opinión, mi perspectiva, mi percepción.